Buenos días, ¿cómo están? Espero que hayan tenido una noche de descanso y de reposo en el Señor. Y vamos a continuar con nuestros tiempos con Dios y nuestra meditación de la palabra. Y el día de hoy quiero que analicemos una escritura. Yo recuerdo que cuando yo empecé a tener como más revelación acerca de lo que vamos a platicar hoy, fue cuando Víctor y yo estábamos sirviendo como líderes de jóvenes en el Ministerio de Jóvenes de Amistad de Puebla, donde Tavo y Litza eran los pastores de jóvenes y nosotros estábamos apoyándolos en este ministerio y teníamos mucho contacto con jóvenes. Creo que mucho de esto que empecé a entender era por este contacto con ellos, porque al final era una etapa que ellos estaban viviendo de decisiones, de tomar decisiones y de empezar a darle rumbo a su vida. Y era un proceso que yo ya había vivido como soltera. En ese momento yo ya estaba casada con Víctor y yo había podido ver a lo largo de mi vida de soltería cómo esta escritura que vamos a ver el día de hoy había sido determinante y en este tiempo de estar con jóvenes Dios me hablaba cada vez más acerca de esto. Y es la realidad de que tú y yo tenemos una herencia como hijos de Dios. En este proceso de salir de Egipto, de caminar, de ser transformados para ser llevados a lugares altos, que es a donde Dios nos quiere llevar, en este proceso Dios tenía preparado para nosotros una herencia de bendición para ti y para mí, y una herencia que iba a alcanzar hasta nuestras generaciones, nuestros hijos, ¿no? Aún en tiempos en los que yo era soltera, yo recuerdo que entendí esta palabra y me cayó el 20 de que las decisiones que yo tomara en ese momento iban a traer bendición a mis hijos, aunque en ese momento ni siquiera estaban ahí, ¿no? Yo estaba soltera, vaya, ni siquiera era novia de Víctor. Y entonces esta historia está en Génesis, en el capítulo 25, versículos del 27 al 34. Es la historia de Esaú y Jacob, hijos de Isaac. Jacob tenía una característica y dice la Biblia que a Jacob le gustaba cocinar, era un hombre que le gustaba hacer cosas en la casa, y Esaú era un hombre de guerra, era más rudo, era diferente a Jacob. Y en esta historia Jacob está preparando un guiso, dice la palabra que un guisado de lentejas, y Esaú regresa de casa. Venía como león rugiente, con muchísima hambre, con una necesidad natural de alimento, de comida, y a él le llega el olor, el aroma de ese guisado que está preparando Jacob, y se acerca y le dice: dame un plato de las lentejas que estás cocinando. Y en el versículo 31 dice: Jacob le respondió, pues véndeme hoy tu primogenitura a cambio del plato de lentejas. Esaú le dice: ¿y para qué me sirve la primogenitura si estoy a punto de morir? Jacob le dijo: pues júramelo hoy mismo. Y Esaú le hizo un juramento a Jacob y le vendió su primogenitura. Entonces Jacob le dio a Esaú pan y el guiso de lentejas, y Esaú comió y bebió, luego se levantó y se fue. Así fue como Esaú menospreció la primogenitura. Este pasaje nos habla de un hombre que en ese momento lo que quiere es suplir una necesidad inmediata. Tengo hambre y quiero comer, y no me importa cuál sea el precio que yo tenga que pagar, al grado de que pone al mismo nivel un plato de lentejas y la primogenitura, que era lo que le daba derecho a él como primogénito a tener toda la herencia de su padre. No solo un plato de lentejas, sino toda la riqueza en ganado y todo lo que era de su papá era por derecho legal la herencia para Esaú. Y sin embargo Esaú decide cambiarlo por este plato de lentejas. Y algo que yo aprendí cuando leí este pasaje era que a lo largo de mi vida iba a haber muchas carencias, muchas necesidades básicas que yo iba a querer suplir en ese momento. Al ser una persona que sale de Egipto con una condición de esclavitud, eso provoca muchos hoyos a nivel de nuestra alma, como muchos huecos. Esos huecos nos hacen vulnerables. A veces es soledad,
a veces es inseguridad, a veces es miedo, a veces es necesidad de amor. Son necesidades a nivel del alma que yo entendí en ese tiempo que constantemente iban a querer orillarme a tomar una decisión que supliera eso que yo estaba necesitando en ese momento, pero que muchas veces eso sería un plato de lentejas que me iba a llevar a no tener toda la herencia de Dios. Y algo que pude entender es que Dios en su amor tiene grandes bendiciones para nosotros. Él anhela bendecirnos, abrir la ventana de los cielos y bendecirnos en nuestro espíritu, en nuestra alma y cuerpo, que crezcamos en las 3 áreas con paz, amor, gozo, abundancia en nuestra vida, pero no a costa de desobedecerle a Él. Entonces, en Deuteronomio 28, hay algo que es fundamental. Dios siempre nos dice, yo pongo delante de ti las 2 opciones, o me obedeces o me desobedeces. Y esto a lo largo de este caminar con Dios es constante. Todos los días nosotros nos vemos en la disyuntiva de decidir entre obedecer a Dios y no obedecerlo, en hacer lo que Él le agrada, en pensamiento, en palabra, en actitudes, en las acciones que nosotros hacemos todos los días. Pues tenemos que decidir, o le obedecemos a Él o hacemos lo que nosotros queremos. Y en Deuteronomio 28:1 dice, si tú escuchas con atención la voz del Señor tu Dios y cumples y pones en práctica todos los mandamientos que hoy te mando cumplir, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y en el versículo 2 dice, si escuchas la voz del Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Y viene una serie de versículos del 3 al 14 donde Dios va siendo puntual en todas las bendiciones que vamos a tener como consecuencia y como resultado de obedecerle a Él. Y no es fácil. Muchas veces queremos preferir y tenemos la tendencia a escoger el plato de lentejas porque no queremos esperar los tiempos de Dios. Y hay esta tendencia y esta lucha en nosotros, pero si escogemos obedecerle, va a venir bendición. Y entre algunas de las bendiciones que aquí Dios nos promete es provisión constante para ti y para tus descendientes, bendición para tu descendencia. Promete que vamos a ser cabeza y no cola. Quiere decir que vamos a tener esa sabiduría, esa inteligencia en el trabajo, en las empresas, en nuestra casa, esa sabiduría que te hace ser cabeza y no cola. No siempre tendrás el puesto de hasta arriba, pero sí serás cabeza, con sabiduría y con inteligencia. También nos promete que vamos a prosperar como esos árboles plantados junto a corrientes de agua, que todo lo que hacen prospera. Amados, en definitiva, el servir a Dios y el escoger su herencia siempre y obedecerle a Él siempre, siempre, siempre va a traer bendición en nuestra vida. Que Dios nos ayude con su Espíritu Santo a ser obedientes todos los días. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque lo que tú quieres es abrir la ventana de los cielos y traer bendición a nuestras vidas, a nuestras familias en todas las áreas. Sabemos que la obediencia es importante para ti y te pedimos en esta hora que tu Espíritu Santo sea nuestro ayudador en esta tarea. Que sea tu Espíritu Santo quien nos fortalezca en nuestra debilidad para elegir obedecerte a ti cada día de nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, familia. Bendiciones.